por lo pronto, pues vamos le dando entrada, si te parece bien, Violeta. Ya está aquí el doctor Héctor Javier Sánchez y Jesús Así Cervantes, es. que quién sabe, o es un gato, un perro que está ladrándole ahí, no sé, este, y Pensé está que ibas a tratando decir, ya llegó, ya está aquí. Héctor, buenos Ve, días. se siente, Jesús está presente. Sí, Jesús está presente y Héctor está presente. Hola, Ah, hola, buenos días. perdón, es que va llegando gente aquí a la casa porque con las lluvias pues, se me mojó todo. Uy, Uy, ¿está ok, ha lloviendo sido mucho por pocos allá, años, Jesús? ¿sí? Pues el lunes tuvimos una fuerte lluvia que incluso Tijuana se inundó y San Diego también. En San Diego hubo desalojos de casas porque el agua sí entró y pues estaban los carros al tope, ¿no? De agua en algunas zonas de Tijuana. Y también aquí en Mexicali llovió muchísimo y pues pues varias casas tuvimos ese problema, ¿no? Y apenas hasta ahorita están viniendo a arreglarme. Pues qué bueno, mi querida Jesusa, y qué bueno, mi querido Héctor, bienvenidos. Y déjenme nada más, ahorita que estábamos Violeta y yo platicando un poquito de esto que se anunció el día de ayer con respecto a los programas sociales, el presupuesto que se ha asignado a lo largo de toda esta administración, que pues ya rebasó los 2.7 eh, los 2.7 billones, es una cifra récord, y parte de la audiencia comenta Germán Ortiz Palomá que usar el dinero como paliativo no resuelve nada y convirtió a las sociedades rurales en clientelas pedinches que pasan de ser productoras a consumidoras. Bernal Manzanilla, vivir de ayuda directa no sustituye medidas para la reconstrucción del mercado interno. Somos un país importador neto de artículos esenciales, comida, ropa, medicamentos. Hugo AP, son presupuestos por derecho, pero la gente no valora porque sigue mucha gente de a pie corrupta, aquella que tira basura, la que da mordida, la que roba luz, agua no paga impuestos. Es triste, dice ABW. Ana BW, pues qué raro tu análisis. Ah, bueno, se está refiriendo a otra persona. Dice Hugo AP, no todos tienen el derecho, hay gente que de verdad lo necesita y esos no les ayudan, y gente aquí en la Ciudad de México que es muy corrupta y pedincha, aquí se aplica el término y abusiva, como y que compra plazas y gerundien. Lo peor es que los oligarcas mandan sus dineros a esconder a los paraísos fiscales y no reinvierten en el país de las dádivas que el pueblo les daba. José Wong Bañuelos, creo que el análisis de la economía mexicana es un éxito del señor Rogelio Ramírez de la O. Afortunadamente nadie lo molesta. Pues son parte de los comentarios que hace la audiencia, cosa que le agradecemos mucho. Y también de la Dama de Hierro, no hay que dejarla de mencionar. ¿Cómo? También de la Dama de Hierro, no solamente de Rogelio Ramírez de la O, sino Así también de la es. actual secretaria de Economía y del proceso de recaudación fiscal, que también ella tiene mucho, mucho que ver en esto. Justo te Así iba yo a es. preguntar si te referías a la de Inglaterra o la de acá. No, 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 por favor, no a la no, a la actual secretaria de Economía. Pues sí, Raquel Buenrostro, que ha hecho un trabajo, pues sí, valioso, importante. Y bueno, si les parece, y entrando en materia, eh, si les parece, iniciamos con el tema del proceso de las candidaturas, ya particularmente del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional. Pues regresan los dinosaurios, regresan, pues hay tenemos ahí una imagen pluris, PRI y PAN. Me gustaría iniciar con esta imagen, porque esto es una lista de los 10 plurinominales para el Senado de la República del PRI y del PAN. Y ahí tenemos de esos 10 plurinominales, quién pone el PRI y a quién pone el PAN. Entonces es Alejandro Moreno, leo los del PRI,
Alejandro Moreno, Carolina Villano, Pablo Angulo, Cristina Ruiz Sandoval, Manlio Fabio Beltrones, Ana Lilia Herrera, Carlos Humberto Aceves del Olmo, Sofía Niño de Rivera, Sofía Carvajal Isunza y Norma Angélica Aceves. Por el PAN, Marco Cortés, Karen Michel González, Ricardo Anaya, Ricardo El Canallín, regresa también Lili Telles, que llegó para quedarse, Enrique Vargas del Villar, Laura Esquivel, Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, Ana Teresa Aranda, John Robert Hernández y Griselda Galicia. Mi querida Jesús Cervantes, tiene usted la palabra. Aquí pues hay algunos nombres ya conocidos y en la Cámara de Diputados también vamos a entrar más adelantito, pero qué barbaridad, Jesús, pues pareciera que los que pensamos que ya no iban a regresar nunca, pues también están regresando y eso también hay que leerlo, ¿no, Jesús? ¿Por qué regresan? Claro que sí, Ernesto. A ver, ¿por qué es que se requiere la presencia de quien más llama la atención? Por supuesto, es Manlio Fabio Beltrones, un operador político, un animal político, un hombre que sabe perfectamente de estrategias, que fue considerado vicepresidente en el sexenio de Felipe Calderón, el que le operó gran parte de las reformas a Enrique Peña Nieto, el que quiso ser candidato presidencial, y que cuando los integrantes del crimen organizado se reunieron y algunos gobernadores para decidir por Peña Nieto, pues decidió hacerse a un lado, pero sin él no hubieran sido posibles las reformas, hay que decirlo, de Enrique Peña Nieto. Todos estos personajes, Carolina Villano, el que me parece verdaderamente impresentable es Carlos Aceves del Olmo, un hombre que está enfermo cuando le conviene, cuando se trata de votar algo, se enferma, se desmaya. Me tocó varias veces como diputado, ¿no? Cubrirlo. Y es gente que se eternizó en la CTM también, como el señor Fidel Velázquez en su momento. ¿Qué significa la llegada de todos estos personajes de la vieja guardia? Carolina Villano, bueno, pues es reciente, es un personaje esposa de Humberto Moreira, ¿no? Y que ha estado dentro de la política durante mucho tiempo, gente de Miguel Ángel Osorio Chong en su tiempo, ¿no? Hasta que se fue, se casó con Humberto Moreira, perdón, no con Con Rubén, Humberto ¿no? Moreira, Con Rubén, ¿no? con Rubén, perdón, con Sí. Rubén, con el hermano, y que es cuando se va a la gubernatura. Estos personajes se han mantenido activos, ¿no? Nunca se han ido. El que sí estaba fuera era Manlio Fabio Beltrones. Y curiosamente hoy regresa. ¿Por qué regresa Manlio Fabio Beltrones ¿por qué se requiere de sus servicios? Pues porque los actuales no saben. Ahora, hay que recordar una cosa, ¿eh? Alito Moreno fue impulsado por Manlio Fabio Beltrones cuando era el coordinador de la Cámara de Diputados. Alito Moreno era diputado y lo impulsa para ser el gobernador de Campeche, ¿no? Después, cuando Alito entra en este momento de que se quiere aterrizar en el PRI, que ya le tocaba renovar la dirigencia y se mantiene, ahí se hace a un lado Beltrones y dice, no, ese personaje no es chura mía, yo rompí relación con él. Sin embargo, hoy vemos que está ahí. ¿Por qué? Pues porque lo requieren, ¿no? Porque personajes, ¿qué es lo más importante para Claudia Sheinbaum? Ahora que sea presidenta, y digo ahora que sea porque todas las encuestas van directo a que va a ganar, la diferencia es enorme, digo, a menos que ocurra una catástrofe, pudiera no llegar, pero todos estamos pensando en que es muy factible su arribo a la presidencia de la República, y ella y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador han dicho que parte del plan C tiene que ver con el Congreso, ¿no?
Entonces, el Congreso es central para ellos y requieren de parte de la oposición gente con estas habilidades políticas como Beltrones para poder hacer negociaciones, independientemente de que si las negociaciones son moralmente aceptables o le convienen o no al país o le convienen o no a Morena, independientemente de todo eso, el personaje sabe hacer su trabajo dentro de las negociaciones políticas. De ahí la presencia de Beltrones. Del lado del PAN, ahí sí no veo ninguna necesidad política, o sea, como un estratega, ni a Marco Cortés, ni a Naya, tampoco, por ejemplo, aparece Ana Teresa Aranda, poblana, que fue una gran contendiente contra de Manuel Bartlett en su momento en Puebla, y es de los grupos más conservadores de Acción Nacional. Son aquellos grupos de la vieja guardia, de donde estaban ella formó siempre parte de estas organizaciones conservadoras de Acción Nacional. Esa sí me extraña mucho que la hayan revivido. Los otros, lo que me parece es que están buscando un refugio, ¿no? Un refugio, no sé si Anaya es para buscar el fuero y que no lo detengan, porque efectivamente todo el tema que el de las bodegas en Querétaro, donde se vio involucrado y cómo sale del país y cómo mucha gente lo ha involucrado en un crecimiento desproporcional de su economía personal que no tiene nada que ver con su trabajo. Se habla de que tuvo algunos negocios por ahí ilícitos, pero no lo sé si sea por eso. Lo que sí es obvio que políticamente, ¿no? Les están dando todo el apoyo para poder regresar y hacerle estar en contra de Claudia Sheinbaum. Los personajes no son, como bien lo dijo Maynes, ¿no? Que fue el primero que hizo las críticas, ni jóvenes, ni de la sociedad civil. También es vergonzoso cómo Xochitl Gálvez dice que ella no tuvo nada que ver. En todo lo que es criticable o que se le ha cuestionado a este frente del PRD, PRI, PAN, Xochitl Gálvez siempre termina diciendo, yo no tengo nada que ver, ¿no? O sea, ella siempre pinta su raya y todo se lo echa a los dirigentes de partido, ¿no? Lo dijo con el convenio que dio a conocer Marco Cortés y donde se reveló que ya había un acuerdo para la presidencia y que fuera para el PAN y que fuera Xochitl y todo este tipo de cosas, ¿no? Y también lo está diciendo ahora, y que pueden haber decisiones que no nos gustan, pero son las que decide los grupos parlamentarios, los líderes de los partidos, porque a ellos les corresponde hacer estas negociaciones. Pero no hay gente de peso, por ejemplo, la coordinadora de campaña, que antes fue diputada federal, luego fue senadora, Kenia Rabadán, no tiene discurso, no tiene capacidad política, o sea, es una persona que está totalmente hueca desde mi punto de vista, no es una persona inteligente. Entonces, si te pones a ver la lista de los panistas, no traen nada más que refugio, no son más que refugio de personas que ya hubo en acuerdos, ¿no? Y cómo se están repartiendo las cuotas y cómo revela que también nada más les interesa el Congreso a este grupo. Pero sí el regreso de Beltrones, ese sí me llama muchísimo la atención. Ha estado dando entrevistas por todos lados donde habla absolutamente de todo. Habla de Mario Aburto, habla del tema del New York Times, donde lo acusaron de ser integrante del crimen organizado, de que él torturó a Aburto. Bueno, toda esta serie de cosas que siempre han formado un halo de misterio ahí alrededor de Mario Fabio Beltrones, donde él está dando explicaciones, ¿no? También se habla de su pleito, muchísimo de su pleito con Alfonso Durazo. Dice, no, yo no tengo pleito con él, ¿no?
Y efectivamente, no son enemigos políticos, porque yo en innumerables ocasiones hablé con Beltrones y no, hay una muy buena relación. Es que esa es la gran ventaja que tiene Beltrones, que tiene una buena relación. Recuerdo muchísimo que cuando Luisa María Alcalde era diputada federal, era la diputada más joven en esa ocasión, y Beltrones era el coordinador de la Cámara de la fracción del PRI. Empezó a dar ya las primeras pinceladas de la inteligencia de Luisa María Alcalde, hizo toda una gran defensa del área laboral y destrozó totalmente la reforma que pretendía imponer Enrique Peña Nieto, ¿no? Y Manlio dijo que la mandó llamar, ¿no? La mandó llamar porque quería que se uniera a las fuerzas. Dijo, es que esta es la única que, o de las pocas, que valen la pena aquí, gente tan inteligente como ella. Y por supuesto, Luisa María Alcalde le dijo que no, que ella tenía muy bien definido y que ella se quedaba con Morena, ¿no? Y que jamás estaría con un personaje como Beltrones, que dentro de todo lo que tiene es dentro de todo este misterio, es un personaje que siempre se ha considerado como oscuro, pero nadie puede negarle esta capacidad, ¿no? Y entonces, así como el PRI ganó, o sea, se chamaqueó al PAN en a la hora de elegir las candidaturas en esta alianza, también el PRI va a ser el que va a tener mano a la hora de hacer negociaciones con un personaje como este, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Héctor, ¿cuál sería tu primera valoración de esta lista? Hemos ido conociendo otra. Y esto que decía Jesús, el Congreso, pues el Congreso se vuelve central para la oposición, porque desde ahí podrían detener pues estas propuestas, incluidas estas propuestas que va a mandar el presidente el 5 de febrero. ¿Cuál es tu valoración, Héctor? Sí, mira, pues, ahora sí que me deja muy corto esa Jesús con todo lo que dice de don Beltrone, ¿no? Que siempre que oigo a María Fabio Beltrone, no sé por qué me acuerdo de la película del Padrino y de la musiquita, ¿no? Esa que Don Vito Beltrones, ¿va? sí. Y bueno, yo no sé si efectivamente formalmente sí se había ido don Beltrone, pero informalmente parece ser que no, ¿eh? Parece ser que ahí tiene muchos operadores y Jesús lo podrá decir mejor que yo, porque ahí hay incrustados en las filas del PRI, del PAN y todavía en algunos puestos inclusive de gobierno, gente que le responde a María Fabio Beltrone. Y bueno, pues ahí está inclusive también la hija, ¿no? Que ahora va a pasar de ser senadora a la Cámara de Diputados y todo va bien, ¿no? En el caso de Xóchitl Gálvez, pues imagínense, ¿no? Es una nueva versión de Vicente Fox, ¿no? Aquella versión de Yo por qué. O sea, ahora ella nos dice, pues yo no tuve nada que ver ahí. Y finalmente, pues nos está mintiendo porque, bueno, recordemos que a Germán Martínez lo habían cepillado, como ahora está de moda decirles sí, y ella pues incluso habló, la felicitó para que lo volvieran a poner y de haber sido, digamos, tachado de la lista, lo volvieron a poner. ¿Acaso, pues parece ser que de los mejores oradores o de los mejores, pues ahora sí que argumentistas que tiene el PAN, porque efectivamente su caballada está muy, muy, muy flaca? Y pues sí, vemos cómo la mayor efectividad que tiene el PRI en este sentido se lo sigue comiendo, 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 y a ver qué va a quedar del PAN de aquí a algunos años. También me parece ser que habría que recordar cuáles eran las definiciones de la llamada ahora Coalición Fuerza y Corazón de México, donde pues no olvidemos que propuso un pacto de poder ciudadano, dizque para que la sociedad se coloque al centro de la acción política y que pues si la sociedad, cualquier cosa que sea que esto se llame, que fuese la protagonista de la restauración de la República. Y fíjense todavía con el cinismo de decirnos que bajo la consigna de que o se gobierna con los ciudadanos o no se gobierna. Y bueno, pues yo quisiera ver ahí ciudadanos que no sean del PRI ni del PAN y sobre todo de las cúpulas de estos partidos que estén ahí metidos en estas listas que, bueno, ya más o menos ustedes las señalaron y que me parecen mucho más que lamentables, mucho más que criticables y que parece ser que pues ya ni siquiera digamos, a tener una buena estructura confrontativa
contra la nueva presidencia que se va a tener, en este caso, como bien dice Jesús, pues todo indica que va a ser Claudia Sheinbaum. Pues imagínense qué capacidad de discusión de alegatos van a tener si muchos de ellos van a venir con una figura totalmente endeble, ¿no? Primero por los tres personajes de los partidos políticos, Alito Moreno, Marco Cortés, y aquí yo le quería reclamar a Ernesto, pues que nunca mencionó al PRD. Yo no sé por qué deja fuera al PRD si Ajá. el 98% de la población vota por él. Entonces, por favor, Ernesto, se llama discriminación, no lo hagas, por favor, ¿no? Bueno, entonces, No lo estos ignores, no lo ignores. sí, no, sin duda. Violeta me dijo, que sácalos, déjalos fuera. Sí, y íbamos a venir de amarillo, pero dijimos, no, 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 mejor no. Ahorita que no estaba yo a cuadro, fui por mis Kleenex para llorar un poquito en lo que hablaba Jesús, porque dije, no, pues ya, hasta de la mesa política se pillan a los del PRD, pues no, no es justo, ¿no? Bueno, pues, y el PRI, ¿qué decir del PRI, no? Me parece que Alito se fortalece en lo interno, no así en lo externo, porque justamente, pues ya ahí está Rubén Moreira, que es su segundo, que probablemente él es el que lo va a sustituir. Carolina Villano, que ahora es la secretaria, pues también se va a quedar ahí. Y bueno, pues vean qué personajes tienen ahí, ¿no? Ahí está Carlos Aceves de Olmo, el líder interno también de la CTM. En fin, nada más que agregar a lo que dice Jesús, y a mí me parece que podemos prever que van a ser solamente una función de golpeteo, si es que llegan a tener sus puestos tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, y pues van a seguir actuando como lo han hecho hasta ahorita, ¿no? Que sin siquiera leer las reformas o las propuestas de reformas que se van a enviar desde el Ejecutivo, van a estar golpeteando para tratar de hacer un freno a la nueva administración que viene. Mira, Ya. yo ahí sí que quisiera agregar algo. Ahorita que mencionaste a Germán Martínez, ¿no? Que fue el que repudió a su partido, Sí, del que fue dirigente nacional. Él que siempre apoyó a formó López Obrador. parte, ¿sí? Él siempre Perdón, fue Jesús, parte, ya te dejo la palabra. ¿Recuerdas el artículo que salió de él en el Reforma, hablando súper bien de López Obrador? claro, Habría claro. que recuperarlo, ¿eh? Ya, perdón, Fue te dejo el un micrófono. impulsor de López Obrador, pero recordemos que Germán Martínez era Germán Martínez, César Nava, Ujú, Muriño, Felipe Calderón y Zavala. ujú, Eran los 5 amigos, ¿no? Eh, y también recordemos que Germán Martínez fue el que le echó tierra a todas las indagaciones, estando en la Secretaría de la Función Pública, a los amigos, a los hijos de Marta Sagún, que ya ujú, venía sí, una denuncia en contra de ellos, ¿sí? Bueno, la denuncia ya estaba, sino que ya más bien venía una investigación y terminó echándole carpetazo por parte de la Secretaría de la Función Pública, y eso terminó que la antes Procuraduría General de la República ya no los investigara. Pero hay otra parte de Germán Martínez que es muy interesante, porque lo que viene es una reforma electoral, ¿no? ujú, Yo creo que ahora en este último periodo de sesiones, que es de febrero al 30 de abril en el Senado y en la Cámara de Diputados, es la última que le correspondería acompañar a López Obrador, no va a salir la reforma electoral, pero es muy probable que no salga. Si se viene en la siguiente presidencia, Germán Martínez fue el representante del PAN durante muchísimos años en lo que antes era el Instituto Federal Electoral y luego el hoy INE, ujú. ¿sí? Entonces él tiene toda la parte electoral muy, muy clara. Era muy bueno Germán a la hora de discutir en el pleno del INE, y también recordemos que Beltrones era subsecretario en el 96, 95, 96, cuando se hizo la reforma que dio vida a la salida del secretario de Gobernación en el Instituto Electoral. Recordemos cuando dejó de ser el Colegio Electoral la Cámara de Diputados, cuando se crearon los consejeros ciudadanos, todo esto. Bueno, Beltrones fue el negociador, y ahí estuvo, creo que Muñoz Ledo, Felipe Calderón y Santiago Oñate como dirigentes de PRI, PAN, PRD en su momento. Entonces,
Beltrones tiene muy, muy claro lo que es la materia electoral porque él participó en esas negociaciones como subsecretario de Gobernación en aquella época y Germán Martínez, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor están echando mano de los temas, de los personajes que saben de los temas que que es muy probable que en la primera parte, en el primer trienio o la primera mitad de la próxima presidencia de la República, se pudieran poner a discusión, ¿no? Eso es algo muy importante. Y luego, a lo mejor viene el tema de la reforma electoral y las afores y todo esto, y que tendría que ver con el tema de los trabajadores y Carlos Aceves del Olmo, por ejemplo. No sé, ahorita que te estaba escuchando me brincaron los temas, ¿no? Ahora no sé quién pudiera saber de la cuestión de justicia como para una reforma de todo el Poder Judicial, ¿no? Pero creo que por ahí va también, y por supuesto todos los escandalosos y que son buenos para gritar, como Germán Martínez es muy bueno para gritar, ¿no? Ya lo demostró en el Senado, yo no le conocía esa faceta, y pues Lili Telles también, ¿no? Ya, gracias, mi querida Jesusa. Pues Héctor Javier, pasando también a otro de los temas, más allá de que quieras añadir algo más que comentar sobre este primero, pues está este informe de Oxfam. Ay, perdón que te interrumpa. Un elemento muy importante y que tiene que ver con Baja California, pero también tiene que ver con el Congreso, es el regreso de los Hank, ¿sí? Porque Hank, los hijos de Jorge Hank son amigos de algunos de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, cuando andaba en campaña, ellos siempre estaban presentes en los eventos de Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que Hank fue un candidato a la gubernatura de Baja California impulsado por Manlio Fabio Beltrones, ¿no? O sea, son parte de su equipo político. Hoy aquí querían hacer hicieron una alianza, el PES, donde los Hank hoy son dueños de esa franquicia, aquí en Baja California, ¿sí? No van en alianza, no iban en alianza, lograron hacer una alianza finalmente aquí, la gobernadora Marina del Pilar, les dieron grandes posiciones a nivel local, ¿sí? Y finalmente Citlali la desbaratan esta alianza porque hay un gran reclamo por parte de los morenistas de acá de Baja California, y la semana pasada cerramos la semana con el arribo de los Han al PRI, el regreso, y le van a dar también una posición en el Congreso de la Unión. Este elemento es muy importante porque forma parte del equipo o del grupo político, de alguna manera, de Manlio Fabio Beltrones. Y es muy, muy importante porque los Han son grandes personajes, ¿no? Están metidos en la política económica, ¿no? Con uno de ellos es muy cercano también al presidente de la República porque formó parte de este grupo de empresarios. Recordaremos que al inicio de la administración tuvo estos asesores, ¿no? Bueno, también estuvo Salinas Pliego, ¿verdad? Pero Carlos Hank, el otro hijo del profesor Carlos Hank, ¿sí? Y que dirige Banorte, que está en Banorte, es uno de los personajes que estuvo apoyando de alguna manera a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y hoy sus sobrinos son los que regresan como oposición. Eso es todo. Perdón, Ernesto, que te haya interrumpido. No, no te apures, mi querida Jesusa. Héctor Javier Sánchez, este informe de Oxfam, pues vaya que se arrojó información bastante útil, fue retomada por casi todos los medios nacionales e internacionales incluso, esta parte donde señala que pues estos bienes que se privatizaron, estos bienes que eran públicos, estas mega obras o mega fortunas que hicieron pues algunos pocos empresarios
a costa pues de los bienes de la nación, en este caso de los bienes de México, pues deja también algunos elementos que permiten también reforzar algunas de las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, algunas de las iniciativas para pues reformar la Constitución política mexicana. ¿Qué decía al respecto? Sí, mira, en realidad son dos informes de Oxfam, uno lo que se da a nivel internacional, que también es sumamente interesante de ver, y aquí yo destacaría tres cosas, ¿no? Bueno, el otro informe, por supuesto, es el que nos involucra a nosotros, es el de México, independientemente de los que se hayan formulado en otros países. Pero creo que es muy importante que nosotros veamos, uno, primero, pues que critican de una manera pues muy sólida las cuestiones que nos han dado aquí en México, pues como el pan de cada día, ¿no? Por un lado, el échale ganitas que ahora se habla de que pues ahora sí que en estos libros de ayuda, de que gracias a los méritos, pues es como vas a sobresalir. Entonces aquí pues desbarrancan esta idea de que pues no todo es meritocracia, pero para nada, sino que tiene esto básicamente obedece a cuestiones estructurales y también la falsedad de que, pues, si hay dinero con los de arriba, pues estos a la hora de que van a estar generando riqueza, esta riqueza pues va a llover hacia los de abajo, ¿no? Y entonces, pues esto se va a distribuir y entonces todos vamos a estar contentos, ¿no? Aquí para nada vemos que aquí en el país, pues, que México tiene alrededor de 126 millones de habitantes, 128 según consultemos la fuente, pero vamos a quedarnos en ese intervalo, que haya 14 familias que acaparan pues más o menos el equivalente a 180,000 millones de dólares, pues nos estaría hablando de cómo se están dando las cosas aquí en México. Nada más, y digamos, le invitaría a las personas que amablemente nos ven, pues investigar a cuánto ascienden las reservas internacionales de México y habría que ver, por ejemplo, cuál ha sido su tendencia a lo largo de los años y nada más comparar que solamente 14 familias tengan 180,000 millones de dólares es un dato brutal, ¿no? Y en ese dato brutal podríamos, si ya lo aterrizamos más que de cada 100 pesos que hay aquí en México, pues casi un poquito más de 8 pesos están en poder de estas familias. Que SNIM tiene más o menos 4.48 pesos de cada 100 que están aquí en el país y que esta cantidad de dinero que él tiene, que solo él tiene, equivaldría a lo que tienen 63.8 millones de personas que están en condición de pobreza. Peor aún, en esta desigualdad, y si estoy hablando de 14 familias, solo Slim tiene más dinero que estas 13 familias juntas, nada más para que nos demos una idea, ¿no? Y estamos hablando de que aquí en México, pues por lo menos nos estamos acercando a los 47 millones de pobres, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Públicas, y que en esta cantidad de pobres, pues por lo menos 9 millones están en condiciones de inseguridad alimentaria muy marcada. ¿Qué quiero decir con esto? Que algunos no saben si van a comer o no van a comer el día de mañana. Con lo cual, pues sí, efectivamente, pues están proponiendo revitalizar el Estado mexicano, que es totalmente contrario, por ejemplo, a lo que están hablando ahora el mismo Milei, a lo que está hablando Donald Trump, etcétera, etcétera. Regular los monopolios. Esto sí es una condición sine qua non. También la cuestión del aumento de impuestos. Yo creo que este es uno de los temas pendientes que ha tenido López Obrador con sus ventajas y desventajas. ¿Por qué digo de ventajas y desventajas? Porque ya sabemos que cuando se aumentan impuestos, pues los ricos inmediatamente lo que hacen es sacar sus capitales del país y se da el fenómeno de la fuga de capitales y se frena un poco la inversión o mucho la inversión, ¿no? Dependiendo cuánto se les hace en este tipo de impuestos. Pero por otro lado, pues el no haberlos tocado, pues ha hecho que se acaban de dar a conocer unas cifras. México anda por el cuarto lugar en recibir, digamos, esta inversión extranjera directa aquí en nuestro país. Y lo otro que me parece muy importante que pues con la estructura que estamos actualmente, pues van a pasar 100, 200 años y vamos a seguir prácticamente con las mismas cifras, a lo mejor unos porcentajes más, unos menos, pero básicamente si no se cambia la estructura económica que tenemos aquí en México, las cosas van a seguir igual, porque pues el modelo está para eso, justamente para que pocas familias tengan la riqueza o el equivalente de la riqueza de muchas personas. Y un dato también muy importante,
es que precisamente la pandemia del COVID también aumentó muchísimo incrementó esta desigualdad a niveles que no esperábamos o que no pensábamos, inclusive pues en modelos teóricos que se tenían, ¿no? Por ejemplo, baste decir que de estos millones de dólares o miles de millones de dólares que tiene Carlos Slim, creo que lo comentábamos la semana pasada, que por primera vez ya rebasó los más de 100,000 millones de dólares, pues 58%, digamos, de esta fortuna que tiene, pues la generó de 2020 para acá. Es decir, en una estructura donde pues aún se facilitó más la concentración de la riqueza, pues nos debe llamar la atención como población y como Estado a que cambien las cosas. Y este es un panorama mundial, por eso me quiero hacer así ya muy brevemente para dejarles el micrófono a ustedes, que también a nivel mundial, pues podemos decir, según las cifras de Oxfam, que desde el año 2020, durante los primeros años de esta década, perdón, desde el 2020, durante los primeros años de esta década, la riqueza conjunta de los 5 hombres más ricos del mundo se ha duplicado con creces. Y fíjense lo que dan estos, ¿no? Y cada uno de estos 5 hombres más ricos gastasen $1,000,000 diarios, $1,000,000 diarios, les llevaría 476 años agotar su riqueza conjunta. Entonces, pues sí, efectivamente en México, si nada más lo vemos como una parte interna, va a ser muy difícil, porque esto pues efectivamente nos llama a hacer pues intervenciones a nivel internacional, pero para eso está la Organización de las Naciones Unidas, que cuida los intereses de los países más poderosos del planeta y sigue sumiendo en la gran miseria a la gran mayoría de los países que tenemos en el globo terráqueo. Muchísimas gracias, Héctor, por este panorama que nos estás dando. Como tú señalas, pues son 2 informes, uno que muestra esta concentración de la riqueza extrema que decimos a nivel mundial y cómo de la pandemia para acá, pues esta riqueza extrema pues se hizo muy grande y la pobreza de 5,000 millones de personas en el mundo también creció y esta desigualdad va en aumento. Decíamos hace unos días, pues está aquí aplicando la Ley General de Acumulación Capitalista, a mayor riqueza, mayor miseria. Pero bueno, hay un dato en esto que tú estabas ahorita señalando y que yo también le quisiera preguntar a Jesús, un dato pues que a mí me llama mucho la atención y que nos debemos también de detener en esto a nivel mundial. Dice este informe, Jesús, los hombres poseen 105 billones de dólares más de riqueza que las mujeres. Esta diferencia de riqueza equivale a más de 4 veces el tamaño de la economía estadounidense. Pero no solamente es esta desigualdad en términos de hombres y mujeres, sino también en términos de, por ejemplo, dice, en Estados Unidos la riqueza de una familia negra promedio representa solo el 15,8% de la de una familia media blanca. Y bueno, también hacen este mismo análisis en Brasil y en otros países. O sea, estas otras desigualdades, no solamente en términos económicos, sino de género y también en términos, pues, de color. ¿Qué decir sobre esto, Jesús? A ver, esta parte también hay que recordar que la gran mayoría de las grandes empresas son dirigidas por hombres, ¿no? Ujú. Aquí tuvimos a Aramburu Zavala, nada más, a ella, cuando estaba al frente de Modelo, de la cervecería Modelo, y después terminó vendiendo sus acciones a Heineken, pero de las pocas mujeres que estaban al frente de grandes consorcios. Y eso ocurre en el resto del mundo, donde tenemos a nivel global, tenemos un gran atraso donde no se reconoce y se sigue pensando que la mujer debe de estar en un segundo término y que no tiene las capacidades, ¿no? Ni de producir riqueza y tiene la obligación de hacerse cargo de la pobreza, ¿no? Porque son las que administran, a final de cuentas, el poco recurso que les llega como familia. ¿Por qué? Porque son cabeza en la mayoría de los casos de hogar y son hogares solos. También la discriminación, bueno, pues esto refleja también esta serie de diferencias que continúan en estos años, a estas alturas, ¿no? Vivimos ya en las cifras, porque aparentemente la gente de color pues ya tiene acceso
a ser presidentes de algún país, como Barack Obama, ya tiene acceso a estar en grandes empresas y todo eso, pero lo cierto es que se les sigue discriminando, que la gente más pobre, por ejemplo, en Estados Unidos, es la gente de color, ¿no? Son a los que se les pisotean sus derechos, no nada más en cuestión económica, es a los que se les violenta, es a los que se les tilda de, son los delincuentes, ¿no? Sigue habiendo dentro del tema del gran dinero, sigue habiendo esta división, como nosotros los blancos somos la raza aria y somos los que podemos seguir y tenemos el derecho a tener los grandes recursos, ¿no? Y el negro, porque Brasil, bueno, pues Brasil tiene toda esta gran cantidad de gente de raza de color y son sumamente discriminados. Y volteamos a ver Haití, volteamos a ver África y cómo se les sigue pisoteando a pesar de ser parte de los países que tienen grandes riquezas, ¿no? Pero siempre han sido sobajados por potencias de otras partes como Inglaterra, por ejemplo, o Estados Unidos. Eso es verdaderamente vergonzoso que en esta época siga habiendo esas discriminaciones, esas grandes diferencias. Ahora, una parte que me llama muchísimo la atención de este informe es ese reconocimiento, o sea, el que nos digan que hay, es como las grandes familias de Forbes, ¿no? Las primeras, siguen siendo los mismos personajes. También, como bien lo recordaban ahorita con el tema de la pandemia, pues todas las empresas de telefonía, de internet, fueron las que se enriquecieron. Slim, Bill Gates, todos estos personajes, ¿no? Que están en esta industria. Era obvio que ellos eran los que se iban a beneficiar porque era lo que estaba dándole funcionalidad al mundo, ¿no? Este tipo de comunicación. Entonces, no es nuevo, los nombres no son nuevos, ¿sí? Pero la parte que a mí sí me llama muchísimo la atención es que reconozcan que con las privatizaciones es que se enriquecieron. Que el resto de los mexicanos lo sabíamos, como en el caso de Slim, como en el caso de Larrea, como en el caso de el señor Salinas Pliego. Eso ya nosotros lo vivimos aquí, ¿no? La gente de mi edad, de 50 y que hubo casi 60, ¿no? Nos tocó esta parte de la privatización y nos tocó ver cómo Slim era un cazabolsero y fue incrementando, cómo Salinas Pliego vendía artículos domésticos y camas y con estas casas de muebles que tenía, ¿no? Y cómo se convirtió, cuando tiene TV Azteca, en el gran propietario y dueño de estos recursos. Eso es a mí lo que me llama la atención, que finalmente se está reconociendo lo que todos los mexicanos ya sabemos. No necesitamos que un organismo tan importante como este nos lo diga. Lo vivimos, lo sabemos, pero ojo, tengo entendido que uno de los personajes que participó en la elaboración de este personaje fue Gerardo Esquivel. Me corregirán si estoy mal, ¿no? Porque él que formó parte Sí. en un principio de la administración de Andrés Manuel López Obrador y formó parte del Banco de México, bueno, es un personaje muy consciente y creo que él fue el que vio todo esto, que ya era tiempo de ponerlo sobre papel. Bueno, en el anterior informe también participó Jesús, ¿eh? Ajá. Anterior, Pero, sí. y se había dicho ya lo de la parte de las privatizaciones que eran. No, digamos, no con este énfasis que se hace en el actual informe, ¿eh? Aquí sí Sí, es pero muy evidente, ya se muy había clavado. comentado, ¿no? Sí. Ya incluso estos elementos que ponen aquí, el primero de no pagar impuestos, las privatizaciones, ya habían sido comentados también en otros informes, pero exacto, no con este detalle ya ahora. Ujú. Sí. Ernesto, tu micrófono está apagado. Es un Gracias, castigo por no gracias, nombrar gracias, al PRD. Jesús.
Mi querido Héctor Javier, dice en el informe de Oxfam, en uno de los informes, en la parte final, señala, y te pido ahí, Leonardo, si ponemos este cuadro, ¿qué decir de esto que señala Oxfam, mi querido Héctor Javier? ¿Cómo reducir la desigualdad a través de modelo de negocios alternativos? Y entonces dice la Organización Mundial de Comercio Justo, es una red global cada vez mayor de empresas sociales y cooperativas que anteponen a las personas y al planeta. La Organización Mundial de Comercio Justo dice el 52% de los puestos, te lo envío en el WhatsApp, por favor. El 52% de los impuestos, de los puestos de dirección de sus organizaciones miembros son mujeres. En el Reino Unido es más probable llamarse Dave o Steve que ser directora ejecutiva. El 92% de sus miembros reinvierten todos sus beneficios en su misión social y el 85% sacrifica las ganancias por objetivos sociales o ambientales. No obstante, aún así tienen 4 veces menos probabilidades de quebrar que las empresas tradicionales. A título indicativo, si solo el 10% de todas las empresas en Estados Unidos fueran propiedad del personal, podría duplicarse la proporción de riqueza de 50% más pobres y la riqueza media de las familias negras. Y las zonas donde abundan las cooperativas presentan menores niveles de desigualdad. Por ejemplo, Guipúzcoa, donde se encuentra la sede del grupo cooperativo Mondragón, tiene un índice de Gini más bajo que Noruega y Finlandia. Son algunos de las observaciones o sugerencias también que hace Oxfam. Pues cada país tiene sus propias realidades, pero como modelo, pues ahí está por poner solo un ejemplo de otras cosas que se podrían hacer. ¿Qué tan realizable es esto? No, esa es otra historia. Sí, tú lo acabas de decir, ¿no? Es otra historia. Los modelos ahí están, digamos, las alternativas para que esto cambie, por supuesto que existen. Ya se está hablando, bueno, ya mencionabas algunos ejemplos, incluso desde la parte ecológica, ¿no? Fíjense, el mismo informe habla de que el 1% más rico de la población mundial, pues genera pues casi el equivalente a lo que se genera por 2/3 de los más pobres de la humanidad. Es decir, por donde se le vea, la cuestión es que hay que cambiar este modelo. El asunto es que la gente más rica, pues tiene ya sus gobernantes para que le preserven ese modelo y no le cambien, pues en la mayor medida de lo posible, ni siquiera una coma, ¿no? ¿Cómo está esto, no? Es interesante comentar que ahora, después del foro de Davos, hubo una serie de 200 hombres muy ricos, personajes muy ricos, que están pidiéndole orgullosamente a sus gobiernos que les cobren más impuestos, que cambien esta estructura de los impuestos, que cobren, ahora sí que incrementen pues, las tasas impositivas a los que generan más riqueza, pero pues no, aquí, por ejemplo, no hay ningún mexicano que se haya inscrito en esta lista, ni lo va a haber, desafortunadamente, porque estos no quieren perder ni un peso. Nada más habría que ver, pues, cómo trata Slim a sus empleados, cuáles son las condiciones, por ejemplo, de las meseras de Sanborns o de algunos otros comercios que tiene él o negocios que tiene él, y veremos que pues no van a conceder ni un quinto, ¿no? Y si en algún momento les van a aumentar los impuestos, pues seguramente ellos lo van a trasladar al consumidor y vamos a tener pues así una cascada infinita, ¿no? Que no se va a acabar. Entonces el asunto es efectivamente tener gobiernos que tengan mayor poder de decisión, mayor poder de respaldo de parte de la población y que se atrevan a hacer estos cambios con todo lo que ello conlleva, insisto, ¿eh? Es tan fuerte el poder económico de algunas empresas que si tú le mueves un tornillo, alguna de ellas pues son capaces de hacerte un desbarajuste muy grande. Aquí en México lo vivimos, no sé si ustedes recuerdan, en la época de Luis Echeverría, que en algún momento se atrevió o intentó hacer algo y enseguida pues se le fueron en términos económicos y el país pues no le fue muy bien, que digamos, en aquellos años, ¿no? Entonces, sí que hay las alternativas, sí que hay que procurar, pues por lo menos en esta serie
de cuestiones. Ahí está el País Vasco, ya mencionabas este ejemplo. También aquí en México se procura desde las cuestiones que tienen que ver desde los huertos familiares, desde tratar de que eh, las personas que productoras, digamos, vayan a las casas a ofrecer sus productos, en fin, evitar los intermediarios, hacer las economías locales, evitar en la mayor medida de lo posible tiendas como el Oxxo, como el 7-Eleven o las grandes empresas como Walmart, como Soriana, etcétera, y favorecer la economía local. Pero vemos que es exactamente lo contrario, porque estas empresas siguen y siguen creciendo y, por supuesto, siguen absorbiendo todos estos pequeños comercios, con lo cual nos meten en un círculo muy difícil de salir porque pues no hay una empresa local pequeña que soporte los precios, por ejemplo, de la competencia que les pueden ofrecer otras empresas que además pueden abrir desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, cuando sabemos que empresas familiares no serían capaces de soportar este tipo de cargas, tanto económicas como laborales, porque muchas de ellas pues son empresas familiares. Entonces, desafortunadamente es negro el panorama. Bueno, quisiera yo poner otro color, quisiera decir, pues es muy, no muy halagüeño el panorama, porque al final de cuentas, insisto, el lobby que se tiene de las grandes transnacionales nos tiene sumidos en un mundo donde pues no se ve por dónde vaya a ser la salida hasta dentro de unos 200 o 300 años. Y yo podría empezar, por ejemplo, con la industria armamentista, ¿no? Que es la armamentista y la farmacéutica, que ahorita son las que más están ganando por el tipo pues, de conflictos que tenemos a nivel mundial en términos de salud y también en términos de guerras que estamos teniendo. Pues ya está ahí el caso de Israel, está el caso del Medio Oriente y por supuesto está el caso de la guerra de Rusia, ¿no? Eso es lo que Oye, debería. Héctor, Sí. Héctor, pero en el caso, por ejemplo, hablan mucho del tema de los impuestos, pero en el caso de México hay que reconocer, y con eso justo se empezó Ujú. esta mesa, ese comentario, ¿no? Que parte de lo que el gobierno de Andrés Manuel ha logrado hacer ha Qué pena. sido en el tema de los impuestos, Sí. tanto cobrarle a estos grandes empresarios, aunque Salinas Pliego no quiere pagar, ¿no? Pero eso tiene que ver muchísimo en cómo se pudieron obtener recursos Ujú. para poder hacer las bolsas de los programas sociales. Y también está la doble tributación, que fue una demanda de la izquierda siempre que se acabara, y con la administración de Andrés Manuel López Obrador se ha logrado reducir esta parte, ¿no? De la doble tributación. Sí, sí, no, Jesús, porque sí, efectivamente, recordemos que los anteriores presidentes, de las primeras medidas que hacían, era condonar impuestos o dar créditos fiscales. De tal forma, por ejemplo, la cantidad que pagó Walmart, creo que fueron 50,000 millones de pesos, algo así, no sé, corrígeme, Violeta. El mismo Bimbo, Lorenzo Servici, no pagaba impuestos, bueno, quiere decir Germán Larrea, el mismo Slim, todos estos no pagaban impuestos, y por lo menos sí que eso hay que aplaudirlo muchísimo, que López Obrador logró, que pagaran ahorita todavía, como ya bien mencionas, tiene el pleito con Salinas Pliego, pero no les ha aumentado más impuestos, Jesús. Digamos, no les ha tocado ni una plumita por ahí, ¿no? Siguen Sí, teniendo grandes riquezas que estas sí que debería de tratar de reforzarse, que se les aumenten. Y también hay que recordar que México es uno de los países que menor recaudación tienen a nivel mundial. Por ejemplo, habría que ver a nivel de América Latina, creo que no llegamos ni al 29%, y te digo, somos uno de los más bajos de recaudación, y esto también habría que aumentarlo, pero no a costa de lo que siempre nos ponían a la gente que está abajo de la pirámide socioeconómica, ¿no? Que es, por ejemplo, ya mencionaba, creo que Violeta, el aumento del IVA con la época de Cedillo, etcétera, donde siempre el costo fiscal lo están apoyando en la gente de más abajo y dejando incólumes a los que están hasta arriba. claro, la roque señal, ¿no? Señal, sí, sí te acuerdas, ¿no? Que hay en la cámara. Ujú. Esto que ya me perdí, sé que me toca a mí, pero ya ahora sí no sé, creo que le preguntaría a Jesús, ¿a verdad? O a Héctor, ahorita ustedes me A dicen, quien o a tú los quieras, dos. tú, O a sí, Ernesto le pregunto. sí, sí, Tu Le no, pregunto, a quien pregunta, tú, tu pregunta.
Bueno, Pregúntame, diría Héctor, pregúntame, Por allá. pregúntame. ¿Por qué? Ya esto, estás esto desayunando. que están diciendo ahorita ustedes, recordemos lo que dijo Raquel Buenrostro, que fue atacada por la industria minera en particular, pero ella hablaba, ¿no? De cuánto pagaban aquí los grandes contribuyentes, y ella decía el 2.4% de sus ingresos totales, los grandes contribuyentes, y decía, y la industria minera paga el 0.002% de sus ingresos totales. ¿Se acuerdan de eso? Mientras que el resto de los mortales, pues pagamos el 30% de nuestros ingresos. Y bueno, entonces parte de lo que está diciendo Oxfam, muy importante como ustedes lo dicen, pues es esto, la riqueza que se ha hecho en México, a diferencia de la riqueza que se ha hecho en otras partes del mundo, no se basa en la innovación y en el desarrollo tecnológico, ¿no? Sino que se basa en la evasión de impuestos, número uno, y dos, pues en la privatización de estos bienes públicos, ¿no? Y hay una parte del texto de Oxfam, ya en particular el de México, ¿no? Donde da la lista, y para mí se queda corto, da una lista, y Jesús quería pedir tu opinión, dice Carlos Slim con Telmex, o sea, van explicando cuál es el origen de su fortuna, digo, además de esta parte, insistimos, de no pagar impuestos, y que Raquel Buenrostro lo dejó clarísimo. Entonces, Carlos Slim con Telmex, Ricardo Salinas Pliego con TV Azteca, Germán Larrea con Ferrocarriles de México, y ahí les faltó los minerales, y Roberto Hernández con el sector bancario. ¿Qué decir sobre esto? Jesús, allá ustedes han abundado sobre esto, pero decirlo y sobre todo enmarcarlo en esta declaración que a mí me parece increíble, que a mí me enojó muchísimo cuando le escuché de Ernesto Zedillo, ¿no? Dice, cada vez que algún político quiere insultar a alguien, le dice neoliberal, y esto que vivimos acá en México, pues es un neoliberalismo puro, ¿no? Y hoy estamos viendo estos resultados de esta riqueza extrema a partir de la implementación de este neoliberalismo puro. ¿Qué decir sobre esto, Jesús? Que es una desvergüenza del expresidente porque él fue el que contribuyó, ¿no? A estas riquezas justamente cuando privatiza los ferrocarriles, ¿no? Recordemos también está quienes acaparan el maíz, recordemos a don Maseco, ¿no? Que también se hizo rico con todo este tema de el acaparamiento del maíz y cómo llevó también al aumento de la tortilla, creo que en el primer año de la administración de Felipe Calderón, porque lo dejaban, ¿sí? Que exportara maíz a África, ¿no? O estas empresas como Cargill y todas esas eran apapachadas por el gobierno en turno, ¿sí? Entonces, todos estos personajes, y nos faltan más en la lista, ¿no? Estos son los que siempre aparecen, pero hay una gran, porque las fortunas son verdaderamente asquerosas, ¿no? Es asquerosamente ricos, como decían de Jeffrey Epstein, ¿no? Pues igual aquí, estos son asquerosamente ricos, son porque han hecho su fortuna a costa de todos nosotros, ¿no? Entonces, creo que lo que vivimos los mexicanos, y que no creo que sea distinto a lo que se ha vivido en el resto de los países, es los grandes, cómo nos ha aplastado a nosotros el neoliberalismo, ¿no? Cómo somos los sobrevivientes y cómo nosotros somos los que les hemos dado la riqueza. O sea, las leyes se las da el gobierno, la evasión de impuestos se las dio el gobierno, la doble tributación se las dio el gobierno, ¿sí? Pero los explotados, los utilizados, somos todos nosotros. Ah, y me gustaría hacer un comentario. Aquí dice uno de las personas que nos está viendo, que agradezco que lo vean, Bernal Manzanilla dice, Jesús, hablas como si a ti, como mexicana, no te pegara la discriminación, pero por supuesto, y la discriminación laboral, no sé qué lo dicen, pero nada más les doy un dato. La revista Proceso, una revista que fue muy importante en su momento y de la cual estoy muy orgullosa de haber trabajado ahí en su momento, me encantó, yo amo a Proceso, el Proceso de antes. Las mujeres
ganábamos menos. Y yo me enteré cuando salí de proceso, ¿no? Cuando renuncié, que las mujeres ganamos menos. O sea, tenemos la misma capacidad e incluso producíamos mucho más reportajes que muchos hombres, ¿no? Pero aún así ganábamos menos, porque hay una discriminación, ¿sí? Incluso en las empresas que se dicen ser totalmente abiertas, de avanzada, y que no hay discriminación a la mujer, ¿no? Nada más esto sí quería aclarar, pero por supuesto que me pega la discriminación. La he vivido. Gracias, Jesús. Dice Bernal Manzanilla precisamente, si el cooperativismo capitalista para los blancos, sí, el cooperativismo capitalista para los blancos y capitalismo voraz para los prietos. Guadalupe Ibáñez, así es, Jesús, nada más ver los planes y decisiones que se toman en el blanquísimo Davos. Adriana Cerdán Vázquez, el gobierno debe promover la creación de cooperativas, se necesita hablar y explicar cómo funcionan, el gobierno debe presupuestar una cantidad para ello. Mariana Estrada, Santa María, Madre de Dios, ahí viene una marxista a comentar algo aquí. Es necesaria una reforma fiscal dirigida a los más ricos, ni siquiera podríamos pensar en el mantenimiento de programas sociales si no empezamos a redistribuir. Laura López López, para las empresas más grandes, la tasa efectiva del impuesto sobre la renta no es más que el 3%. Irmalú, y no quieren descontar el 10% los almacenes supers y no quieren descontar el 10% los almacenes super a los adultos mayores. Abraham Sartre, antes de una reforma fiscal, lo que se debe hacer es eliminar los regímenes especiales. Es ahí que las grandes empresas evaden impuestos. Laura López López, las empresas más grandes tienen un playad de contadores, consultores que buscan alternativas de evadir el pago de impuestos. Laura López López, yo creo que la economía informal, aunque todos contribuyeran, nunca equipararán a lo que los grandes contribuyentes dejan de pagar. Norma Villar, Salinas Pliego y su actitud gangsteril durante la pandemia y no cerrar sus tiendas y obligar a las y los trabajadores a ir a trabajar. Por último comentario, otra vez de Laura López López, siempre se busca beneficiar a los inversionistas, sin embargo, aunque les vaya bien, no distribuyen de una manera más equitativa las ganancias. Al contrario, buscan todas las maneras de evitar pagar el PTU. Héctor Javier Sánchez, ¿con qué cerrarías una reflexión final? Y si quieres añadir también algo a propósito de la visita del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Pues que ese tipo yo lo tendría en la cárcel, ¿no? Imagínate cuántas cosas nos ha perjudicado como país, ¿no? Desde tener un poder de compra muy disminuido aquí en México, es yo creo que de las grandes deudas que se tienen aquí en el país. Sabemos que en este gobierno afortunadamente ha aumentado el salario mínimo, pero bueno, habrá que aumentarlo prácticamente a todos los niveles, no solo, digamos, un fragmento de la población. Y sí, efectivamente buscar mecanismos que redistribuyan. Ya hace rato comentabas del índice Gini, que es un índice con el que se mide la desigualdad económica de los ingresos, y que aquí estamos muy mal en esa materia, ¿no? Y todas las trampas que hacen las empresas, que es ahí donde las deberían de cachar, ¿no? Sabemos que hasta el pasado gobierno, no sé si en este todavía, creo que ya no, pero no estoy muy seguro de ello, pues se creaban 2 o 3 empresas y entonces pues ahí supuestamente se comparaban una a la otra, y entonces si una tenía pérdidas, entonces se compensaban con las ganancias de la otra, y entonces era una forma de que se evadían impuestos, o lo que ahora se llaman pues estas empresas offshoring, en donde pues facturas, los metías a Hacienda, y entonces pues ya te evitabas grandes cantidades de pago de impuestos, ¿no? Entonces, qué bueno que Raquel Buenrostro, su equipo, toda la gente que esté ahí, esté tomando cartas en este asunto, por lo menos para ir pues atacando digamos, por lo menos una de las patas del elefante, que sabemos que es un elefante muy grande, que todavía le quedan las orejas, otras 3 patas, el cuerpo, y eso es lo que habría que ir en la mayor medida de lo posible ir avanzando.
En el caso de Ernesto Zedillo, pues fíjense, ¿no? Ahí está el gran demócrata, ¿no? El que le cedió el poder a Vicente Fox, que aparentemente dicen las malas lenguas y parece ser que hay mucho de cierto en esto, cada vez hay más evidencias de que pues lo salvaron, lo rescataron los de Estados Unidos, el gobierno estadounidense dándole 50,000 millones de dólares en aquel entonces, con la condición, digamos, de que pues ya no hiciera ningún problema en la transición de gobierno que se tenía aquí en México. ¿Cómo no recordar aquella frase allí en el Zócalo cuando le vendía una mujer de un pueblo originario algún producto artesanal y le contestó, no tengo cash? No sé si se acuerdan ustedes de eso. ¿Cómo O cómo no olvidarlo? decir, por supuesto, Acteal. Cómo no comentar también febrero del 95, mientras estaba ahí pláticas Esteban Moctezuma Barragán, ahí con el submártir, después de la traición que le hizo, y después ya descubriendo quién era, el famoso error de diciembre, cuando hubo una devaluación pues muy fuerte para México, cuando la huelga de unos días de hambre de Carlos Salinas de Gortari, el quinazo de Ernesto Zedillo con el hermano Raúl Salinas, que después, por cierto, le devolvieron prácticamente todo el dinero que le habían congelado, y pues ya se mencionaba hace rato la venta de ferrocarriles, entre otros, y que después, pues, Zedillo, muy generoso, renunció a su pensión como expresidente, pero pues se volvió consejero de la Unión Pacífica, entre otras empresas, a las que casualmente en su gobierno pues fueron muy, muy beneficiadas. Muchas gracias, Héctor. Jesús, ¿con qué cerrarías sobre este tema que también Pues, está? pues se le pasó uno muy importante, el FOBAPROA, Claro, ¿no? claro, O sea, parte claro. de lo que hoy seguimos pagando y que tiene que ver muchísimo con esta fuerza de Andrés Manuel López Obrador, justamente, ¿no? Cuando él fue el que puso sobre la mesa este tema del FOBAPROA y que se rescató a los grandes bancos, ¿no? Con las pérdidas hubo suicidios de muchísima gente, porque perdieron todo su patrimonio, y parece ser que el señor Ernesto Zedillo ya le olvidó, y luego que venga de la mano de Aznar, pero por Dios, ¿no? ¿De qué se trata todo esto? Es un insulto lo que está diciendo Ernesto Zedillo, que venga aquí a hablarnos de democracia, ¿no? Que venga cuando él fue el que justamente todo el poder se lo dio a los grupos empresariales, ¿no? Cuando él también permitió que todos estos no tuvieran las reservas que estaban obligados a tener en los bancos, ¿no? Y que cuando había una pérdida, el que se amolaba era Labrador. el cuentaviente, ¿no? Entonces, pues sí, a mí me parece vergonzoso lo que está diciendo, me parece un insulto a nosotros, a los mexicanos, ¿no? Eso es lo que tendría que decir de este personaje. Nada más una pregunta, perdón, antes de acabar. Actualmente en el gobierno de México hay diputados, diputadas que hayan votado a favor del FOBAPROA y que estén, digamos, en activo en Morena. Pregunta, no, desconozco, ¿no? ¿Cómo? Perdón, ¿repites la No, pregunta? que yo recuerde, no. Sí, por ejemplo, Lo que hoy sí no sé recuerdo, quién sí, adelante. lo que sí recuerdo es que una de las personas que estuvo cuestionando el tema del FOBAPROA y que estuvo en la formación del IPAP fue justamente Marcelo Ebrard, Sí, pero en la ¿no? Él Cámara estuvo. Legislativa, creo que en la Cámara de Diputados, ¿hay alguien de los diputados, diputadas o senadores, senadoras que estén ahora en activo en Morena y que hayan aprobado en su momento el FOBAPROA? No que yo recuerde, ¿eh? No. Yo tampoco. Habría que investigar, Héctor. Ujú. Es una buena pregunta. Y Jesús aclarando por qué Héctor no dijo nada del Fobaproa ni nada, porque él está en la lista de los banqueros también ahí que, Él pues, es parte de. sí, él es parte de, y por eso. Tu micrófono, Jesús, tu micrófono. Perdón, Ah, ok. ya. Pero pues Héctor, pues ahora vive cómodamente, pues su nombre también aparece oculto todavía, aquí pues por una cortesía de Rompeviento, pues lo revelamos y ya está. Desquítate, ándale. Bueno, Voy a mi casar querida, con Jesús Zambrano, con tu compadre, Jesús Zambrano. ¿Eh?
Oye, Violeta, también, y comentas también, ya para ir cerrando, esta imagen también de pues lo que ha dicho también Raquel Buenrostro, lo Sí, que ha revelado. ya lo habíamos comentado, ¿no? Ya lo habíamos comentado nada más para que lo vea la querida audiencia y Héctor y Jesusa, pues esto que decimos que en la mayoría de los casos los contribuyentes pagamos el 30% de nuestros ingresos y bueno, lo que denunció Raquel Buenrostro, pues en 2022 y que insistimos se le fueron encima los empresarios mineros es que los grandes contribuyentes pagaban el 2.4% de sus ingresos y que los mineros, ¿no? Pagaban como lo están viendo en pantalla, el 0.002% de sus ingresos totales. Eso, pues bueno, sigue siendo una realidad y decimos, Jesús y Héctor, pues que estamos preocupados. Sabemos que en los próximos días se va a enviar una iniciativa, porque eso la ha declarado el presidente en términos de reforma constitucional para los trenes de pasajeros. Y bueno, Grupo México ya está apuntado para esto. Y bueno, pues esto podría seguir incrementando su fortuna y nos preocupa porque Grupo México tiene más de 11.000 kilómetros producto de esta privatización que se dio en este gobierno de Ernesto Zedillo. Y algo que nos preocupa es que se va a hacer esta propuesta, pero está una ley, esta ley reglamentaria del Servicio Ferroviario Mexicano, que en su artículo 11 dice las concesiones se otorgarán, las concesiones férreas se otorgarán hasta por un plazo de 50 años y podrán ser prorrogadas. Y bueno, pues podrán ser prorrogadas, dice este artículo 11, por otros 50 años, hasta por otros 50 años, 100 años. 100 años tendrá Grupo México estos 11.000 kilómetros y nos preocupa por lo que está por venir si se hace esta reforma constitucional, pero también con esta ley que decíamos es una ley completamente neoliberal y creada en el sexenio de Ernesto Zedillo también. Y, hay que, y también en el tema de las concesiones mineras son por 50 años, Por ¿no? 100 años igual, es el mismo. Prácticamente si uno lee esta ley ley reglamentaria del servicio ferroviario, es una La situación calca. exacto de la ley minera, muy, muy parecida, pues se hicieron a la par, digo, una se hace en el gobierno de Salinas y la otra se hace con Cedillo, pero muy similares, ¿no? Y bueno, el gran beneficiario, pues es Grupo México, pues el segundo hombre más rico de este país que, como dice Oxfam, pues ha hecho su fortuna con estos bienes públicos y con estos bienes comunes de la nación. Pero qué tal esa reforma que hubo donde tengo entendido que un porcentaje, un 2% se supone que es para mitigar los daños ambientales que tienen, que realmente nunca se cumplen, tampoco, ¿no? No les exiges. Entonces, a todas estas grandes empresas que se hacen ricos, que se hicieron millonarios con estas privatizaciones, tampoco se les puso un alto a la hora de contaminar y de dañar todo el medio ambiente. Esa parte creo que es sumamente importante, ¿no? No, pues es que esa era la idea, ¿no? Atraer capitales, haya sido como haya sido, ¿no? Como decía Calderón, ¿no? Porque finalmente, según ellos, se generan empleos y entonces, pues ahora sí que aminoran las presiones sociales. Pero estas empresas hacen aquí en México lo que ni de chiste podrían hacer en sus países. Pues Jesús Cervantes y Héctor Javier Sánchez, querida y querido, muchísimas gracias. Les mandamos un fuerte y fraterno abrazo y ahí seguimos al habla. Gracias a Pues ustedes ustedes, que Héctor. tienen más acceso a los legisladores, ojalá y pudieran también comentar este tipo de cosas, ¿no? A ver si se crea un poco más de conciencia, más de sensibilidad y que actúen, ¿no? Ojalá. Sí, Ok, ahí vamos a recurrir a Jesús Es lo que no y a tienen. Héctor. Hasta luego. bueno, Abrazo, que estén muy bien. gracias, Abrazo, abrazote. hasta luego. Bye.